¿Cuándo fue la última vez que hablé de Lost Media? Bueno, pero si somos flexibles, este también cuenta, creo. Entre la desvirtualización del término, porque ahora cada chamaco miedo de TikTok le dice Lost Media a su tarea de la escuela, el jodido DM2 que me comió el changarro, y que la mitad de los casos de algo súper oscuro e interesante se terminan tratando de la cosa más simplona y a veces ramplona de la galaxia, ha sido un tema que me terminó aburriendo. Pero justo el otro día me encontré con una serie de casos interesantes y uno en especial que capturó mi atención, que he decidido traerles para revivir viejos tiempos, pasar un rato entretenido y, quién sabe, ver si mi varita aparecedora de Lost Media todavía funciona. ¡Y ojito! Que este video tiene patrocinio. En tantos años trayéndoles toda clase de historias locas de distintas partes del mundo, he reafirmado algo que ya sabía desde siempre. Yo y los idiomas, especialmente el inglés, no somos precisamente amigos. Probablemente me sería más fácil aprender a manejar un reactor nuclear, o eso pensaba, hasta el momento en que descubrí Babbel. Babbel es una de las mejores aplicaciones para aprender idiomas en el mundo, y lo que me sorprendió es que no se centra en repetir frases inútiles, sino en enseñarte lo que realmente usarías en el día a día, adaptándose a tu aprendizaje en función a tu lengua materna, para que en tan solo 3 semanas ya puedas hablar el idioma que desees entre los 14 que ofrece, como el inglés, francés, alemán, portugués, etc. Las lecciones duran solo unos minutos, y están hechas por más de 200 expertos, así que aprenderás a hablar de verdad y no solo a traducir. To visit new places. To have picnics in the park. Así que, si tú también estás buscando dominar un nuevo lenguaje, entra al link que encontrarás en la descripción y en el comentario fijado, pues en esta ocasión nuestros amigos de Babbel nos traen una increíble promoción con hasta un 55% de descuento en tu suscripción, para que en menos de lo que termina el año, tú ya estés hablando otro idioma. Aprendizaje con ahorro, en un mismo paquete, ¿qué más puedes pedir? Gracias a los amigos de Babbel por patrocinar este video. Todos los fans de Los Simpson no sabemos la historia de su origen de memoria. Aparecieron por primera vez en el show de Tracy Ullman, que es esta señora, toda una institución de la televisión en inglés, y a la cual nunca le preguntes cómo fue su relación con la Century Fox derivada del éxito de la familia amarilla. Hay que decir que si por algo la obra de Matt Groening alcanzó el estrellato fue porque el propio show de Tracy Ullman era un éxito por sí mismo. En sus 4 temporadas se convirtió en casi una emisión obligada para cualquier espectador que quisiera pasar un rato divertido. Pero hay un elemento que, de algún modo, quedó olvidado por la historia y del cual, a lo largo de las décadas, muy rara vez llega a hacerse mención. Y estas son las caricaturas de Dra. Godatu. Y es que, aunque Los Simpson casi siempre son referidos como la única animación que formaba parte del programa cómico, tenemos esta otra que quedó prácticamente opacada y sin ninguna esperanza de encontrar un hueco en la memoria colectiva. Dra. Godatu es una serie de 6 cortos creada y dirigida por M.K. Brown, una reconocida historietista que ha trabajado con importantes publicaciones, incluyendo Playboy y The New Yorker, además de una prolífica carrera como pintora. Y, como podríamos esperar, su trabajo suele enfocarse en la sátira sobre el comportamiento humano, llevándolo hacia el absurdo, muy en sintonía con lo que podríamos ver luego en Los Simpson. Como tal, la Dra. Godatu estaría presente desde el inicio del programa de Tracy Ullman y aparecería en solitario en las primeras semanas, hasta que luego se incorporaría a la familia de Springfield. Y sería válido decir que es algo que simplemente no pudo competir. Producida por Klasky Csupo, mismo estudio que años después haría Rugrats, apenas alcanzó 6 episodios antes de ser reemplazada por completo. Hay que decir que este era un caso parcial de un medio perdido, pues se podían conseguir fácilmente 2 episodios de esta serie en YouTube, pero sería apenas en el presente octubre de 2025 que gracias a un usuario del subreddit de Lost Media, que se puso en contacto con un coleccionista dispuesto a compartir el resto de episodios y logrando subirlos a Internet Archive. Y aunque suelo ser fan de las historias de segundos lugares, tengo que decir que esto es algo medio difícil de agarrar. Esta animación nos muestra a la un tanto excéntrica psiquiatra Janice Godatu, una mujer que parece tener la cabeza un tanto fuera de sí, aunque siempre hablando con una voz relajada, ubicada en situaciones absurdas, a veces de su entorno o a veces por ella misma, con chistes simplones pero funcionales. Y creo que esa última palabra lo resume todo. Más allá del estilo artístico, que aunque emula muy bien el arte de Brown, llega a ser algo extraño para la televisión, incluso para la televisión experimental que representa,
La idea y argumentos de los cortos llegan a ser buenos, pero solo eso. Creo que mi corto favorito es justo uno de los que estaban ya subidos a internet, que es este, donde tiene unas citas ciegas con un abogado y el tipo resulta ser el típico insufrible que solo habla de sí mismo inventándose cosas, haciendo que incluso ella se fastidie. De hecho, esto es algo recurrente. La doctora es una tipa extraña, pero no tiene paciencia con la extrañeza de los demás. Irónico en todo sentido. Se ven ciertos destellos de ese humor ridículo pero asertivo que caracterizaría después a los Simpson. Y parte de ello es porque justo personal de la serie como Dan Castellaneta y Nancy Cartwright prestaron su voz aquí. Pero para efectos simples, los monos amarillos entraban más por los ojos y, aunque raros en sus inicios, eran más fáciles de vender a cualquier audiencia. Así que cuando los temas de presupuesto tocaron a la puerta, la decisión era un tanto obvia. Aún así, sería atinado decir que la doctora Godatu sería una pieza clave no solo para el proyecto con el que compartió espacio, sino para la producción de caricaturas para adultos que empezaría años después. Quizá con algo un poco más pulido estaríamos hablando de otra obra magna de la televisión. Aún así, es satisfactorio que una pieza de historia como esta haya aparecido. Este es el caso que personalmente menos me llama la atención, pero que aún así sentí que debía darle exposición. Dream Club sería una canción creada con el software de Vocaloid, el de la Hatsune Miku, esposa de Rondamon, que es una de las piezas más enigmáticas dentro de este mundillo. Creada por un tal Hidari Match P, esta aparecería en la popular web nipona Nico Nico Douga el 11 de junio de 2010. Se trataría de una canción con una duración de más de 6 minutos, pero desde hace años solo es posible encontrar los primeros 10 segundos. Ahora, aquí viene lo interesante, y es que mientras cotejaba la información, parece que hay una búsqueda activa por la misma. Todo parece indicar que la canción se perdió luego de que el autor recibiera comentarios malos y decidiera eliminar su trabajo. Se habla de que existe alguna suerte de respaldo en la propia web, pero que no es accesible, y tampoco parece tener algo muy trascendental. En las últimas semanas han aparecido versiones que intentan recrear la canción basadas en lo que se sabe de ella, en cuanto a ritmo y letra, algunas incluso usando el banco de voz de Miku de aquellos años, haciendo que suene borroso o un poco menos nítida de lo que sería una canción de Vocaloid actual, pero incluso estas no terminan de convencer a algunos entusiastas. Se sabe que la melodía estaría inspirada en la novela visual del mismo nombre, lanzada en el año 2009, y ya que esta clase de juegos suelen inclinarse hacia lo erótico o tocar temas maduros, posiblemente el contenido de la misma tendría que ver con su eliminación en primera instancia. Yo, la verdad, le sé muy poco a Vocaloid, aunque llegué a comprarme una capa de Black Rook Shooter que nunca utilicé porque, no sé, chamaco ridículo. Como sea, esta búsqueda permanece activa, y si te interesa o tienes alguna información útil, puedes colaborar en su comunidad. Muy similar al caso de Dra. Godatu, aquí estamos frente a un antecesor que quedó olvidado en el tiempo. Entre el periodo de 1995 y 1998, dentro del bloque Sneak de Nickelodeon, dedicado a programas para adolescentes, existió un pequeño show que, a su vez, mostraba pequeñas miniseries de capítulos de unos cuantos minutos, que podrían servir o no como pilotos o pruebas para nuevas ideas. Y de aquí se desprendió algo que, hoy en día, suena a la premisa de lo que conoceríamos casi una década después como iCarly. Natalie's Backseat Traveling Web Show. Apa, nombrecito. Sería un programa con una idea simple. Una chica de 12 años llamada Natalie, a la cual sus padres de un momento a otro le dicen que deben mudarse de Nueva York a Los Ángeles. Y ante este escenario, ella decide comenzar a hacer un web show, registrando su viaje por todo el país con ayuda de su laptop y una cámara. Y yo sé que a los programas de Nickelodeon les encanta recordarnos nuestra pobreza con esos escenarios y vidas idílicas de sus protagonistas. Creo que por eso prefería Kenan y Nickel, porque no estaban tan lejos de un nivel socioeconómico real. Pero Internet en un automóvil en fucking 1996. Sé que seguro habrá gordos compu que me digan: ah, no güey, sí era posible, tenías poderosos 28 kilobytes de velocidad, pero era posible. Todavía faltan como 2 años para que aparezca el Wi-Fi, pero dejemos mis quejas ñoñas de lado. Pues eso, Natalie, de alguna manera, crearía su sitio web donde estaría subiendo actualizaciones de sus viajes. Se trataría, según se sabe, de alrededor de 10 episodios, o quizás más, con una duración de 3 minutos, en los cuales veríamos a Natalie
hablando con distintas personas, respondiendo correos de sus visitantes, contándonos cosas de su viaje conociendo otros estados de la Unión Americana, y, en cierta forma, el proyecto tenía sentido. Desde 1995, Nickelodeon había lanzado su sitio web valiéndose de AOL, y un año después tendrían una URL propia. Estaban incursionando en Internet antes que muchos otros canales de televisión, y atraer público por medio de sus programas, como el de Natalie, tendría completo sentido. De hecho, tenías que ir al portal para ver las actualizaciones del diario de ella, probablemente escritas por algún tipo haciéndose pasar por una niña de 12 años, pero bueno, se entiende la idea. También había juegos, encuestas, toda clase de cosas para que los únicos 10 niños con conexión a Internet pudieran interactuar. Y lo que más me fascina es que había contenido descargable, y suena tal y como lo esperarías. Actualmente, solo hay 2 episodios disponibles en Internet que sirven para dar fe de que esto existió y cómo era el formato, y, de nuevo, creo que esto es lo más llamativo, pues más allá de que algunas cosas notoriamente están filmadas como un programa regular, hay partes que simulan ser un videoblog, la clase de cosas que si bien ya existían, no serían tan habituales de ver hasta casi una década después. Si me preguntan, una precursora de iCarly en toda regla. Uno de los episodios disponibles va sobre algo de sacar leche por la nariz. Cosas de Nickelodeon que siempre les ha gustado lo asqueroso. Con todo esto en consideración, quedan un par de preguntas. Si la serie de Natalie era un proyecto hasta cierto punto importante, ¿por qué casi no sobrevive nada de él? Y más aún, no se sabe nada de la actriz que la interpretó. Hace unas semanas, la usuaria Lost Media Cast, quien hizo un video que me ha simplificado bastante las cosas, subió su investigación al respecto, encontrando aparente información del que sería el productor del show, donde también se menciona que el show de Natalie tendría un total de 85 episodios, pero que solo 7 se transmitieron por televisión, además de toparse con un promocional del mismo donde... ¡patas! Sí, es que tenía que ser. Parece que en algún momento alguien dejó un comentario de que la actriz que interpretó a Natalie era su maestra de matemáticas, pero el usuario que dijo esto no volvió a mencionar más, de modo que en sí no hay nada de información relevante. En Reddit, algunas personas han tratado de conectar los puntos, dando con el nombre de Erin Dean, una actriz con un cierto parecido a Natalie, y que habría participado en otro programa llamado El viaje de Alan Dean, del que tampoco parece conservarse nada. Esto podría no encajar tanto, dado que Erin Dean tendría 16 años al momento en que se produjo el programa, y su aspecto no encajaría del todo con los 12 que debía tener el personaje. Y esto es lo único que se tiene de este programa. No se sabe quién es la actriz principal, ni los del resto del elenco. Con excepción de un par de episodios y promocionales, todo está prácticamente perdido, y Nickelodeon no ha vuelto a tocar el tema en todos estos años. Es casi seguro que entre sus archivos tengan todo, ya que hace 8 años subieron un episodio a uno de sus canales de YouTube, pero como toda buena televisora que se respete, se harán bien pendejos sin liberar el material. En cualquier caso, de lo único que tenemos certeza es que desde 1996 el canal naranja ponía patas de preadolescentes en primer plano. Aporte cultural súper necesario. Este es el caso que quería abordar, ya que es algo realmente extraño y del que, a diferencia de los casos anteriores, de este en realidad no existe evidencia, o al menos no tan visual. Hace poco más de una semana, un usuario de Reddit llamado DWRed publicó este post mencionando cómo, mientras trabajaba en la industria de videojuegos, llegó a él la existencia de un título de 2011 llamado 64 Minutes, que estaba siendo desarrollado por Konami. Se trataría de un juego de ciencia ficción, con viajes en el tiempo, en un presente distópico, con una humanidad casi extinta, ambientado en Sudamérica y con un estereotípico héroe de acción. Menciona que el juego ya se encontraba en una fase de desarrollo muy avanzada, tanto como la localización a diferentes idiomas, y con un número de identificación. Vaya, un proyecto casi prácticamente terminado, y destinado a PlayStation 3 y Xbox 360, aunque por el año, muy probable que trasladado a PlayStation 4. Posteriormente actualizaría su post con un enlace a Serialistation, que es una base de datos de videojuegos donde se pueden consultar los identificadores, formatos, fechas de lanzamiento y demás cosas, donde, en efecto, aparece 64 Minutes con un identificador y un código de región BLJM,
que indicaría que sería lanzado o al menos trabajado en la región de Japón, aunque no se menciona nada de Konami. El propio usuario dice que tampoco está tan seguro de si el juego le pertenecía a ellos, pero que era su idea. Entre las respuestas a este post, alguien le diría que, en efecto, Konami parece haber registrado la marca en 2011, pero abandonarla 2 años después. El registro en Serialization es raro, ya que parece haberse integrado a la base de datos en 2021, lo que no tendría mucho sentido. Otra persona menciona cómo justo en el mismo 2011, Konami canceló un juego casi terminado debido al terremoto, y que podría ser un caso similar. La última actualización de DW Red ocurrió mientras escribía el guión de este video, mencionando que 64 minutos haría referencia al tiempo que se tenía disponible al momento de viajar al pasado dentro del juego, pero que sería todo lo que recuerda. Estuve revisando por mi cuenta para ver si en la inmensidad de la web no había nada filtrado al ser un título tan avanzado en su desarrollo, y parece que, en efecto, no hay nada. Incluso en Unseen64, que es una web especializada en enlistar betas, juegos cancelados o nunca lanzados, no aparece nada de este título, y eso que Konami tiene bastantes juegos en ese estado. El caso me llamó mucho la atención, ya que hace algunas semanas me topé con un video bastante interesante, que si lo encuentro se los pondré en pantalla, donde se hace una cronología sobre el caso de Silent Hill PT, aquel juego que presuntamente iba a ser hecho por Kojima y al que las viudas de la franquicia le lloran más que tu tía a tus abuelos. En el video se explican los movimientos corporativos dentro de la empresa y las dificultades que tuvo que afrontar Kojima, pese a que ya estaba pactado el proyecto de un nuevo Silent Hill. Ojo, que no en desarrollo, pero sí bajo un trato, digamos, de palabra, para llegar a la conclusión de que es probable que nunca existiera Silent Hills, más allá de la idea morbosa del teaser jugable. Dicho en otras palabras, todo este tiempo le estuvimos llorando a algo que es seguro que nunca existió. ¿Cómo se relaciona esto con el jueguito este? Esta es solo una lectura personal y no tiene por qué ser cierta, pero la primera mitad de los 2010 fue bastante compleja dentro de Konami, y muchas decisiones se tomaban a último momento o con una lógica incomprensible. Si tenemos el caso de 2 títulos, uno prácticamente hecho y otro que ya estaba planeado, que fueron abandonados de golpe, la idea de otro juego que ya estaba terminado no es tan descabellada. Como llevo diciendo desde el inicio, este caso me interesa bastante, y espero que al cubrirlo en este video se pueda ayudar a desenmarañarlo mejor. Últimamente Konami ha estado haciendo las cosas bien, han revivido Silent Hill por todo lo alto, están intentando arreglar el cagadero que se volvió Yu-Gi-Oh! En la última década, y, lo más importante, ya no nos anuncian con bombo y platillo las putas pachincos. Así que es posible que en algún momento lleguemos a tener información de este proyecto, o quién sabe, decidan retomarlo. Arriba la esperanza, abuelita. Antes de terminar, le doy las gracias a quienes dejaron sus super gracias en el video anterior, los cuales son Cross RC, Tacos de Gerber, Un Güey Sin Futuro y Adoiretmas, que vino a humillarme presumiendo su lana regalando una milanesa. Sí, no hay bronca. Ustedes humíllenme así. Háganme sentir mal dándome arriba de 1000 varos. Les juro que trataré de aguantarlo. Muchas gracias por ver. Espero que el video haya sido de su agrado. Nos veremos en el siguiente para conocer más casos de Lost Media no apta para sensibles. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.